Aún siento el sabor amargo de las lágrimas que derramé aquel día. El día en que descubrí que para mi único hijo, no era más que una carga incómoda que debía ser escondida, encerrada lejos de los ojos de la sociedad. Nunca imaginé que las manos que abracé con tanto cariño un día me empujarían hacia una clínica psiquiátrica con tanta frialdad. El lugar de una loca es aquí, mamá. Voy a viajar con mi esposa y ella no quiere que estés presente. Estas palabras salieron de la boca de Eduardo como cuchillos afilados, cada sílaba cortando más profundo que la anterior. Recuerdo haberme quedado paralizada, sosteniendo mi pequeña maleta en el vestíbulo de la clínica Recanto da Serra, observando a mi hijo alejarse sin mirar atrás, de la mano con Cristina, que mostraba una sonrisa casi imperceptible en la esquina de sus labios. Yo, Elena Magalhães, 67 años, viuda del respetado empresario Jorge Magalhães, expresidente de Magalhães Textil, reducida a una anciana problemática que debía ser removida para no interrumpir las lujosas vacaciones de la pareja. ¿Cómo llegamos a este punto? La pregunta martillaba en mi mente mientras la recepcionista llenaba mis datos de admisión, tratándome con esa falsa dulzura reservada para los pacientes mentalmente inestables. Los primeros signos de que algo estaba mal comenzaron 3 meses después del fallecimiento de Jorge. Eduardo empezó a visitarme con más frecuencia, siempre acompañado de Cristina, siempre interesado en ayudar con las finanzas. Ingenuamente confundí eso con preocupación. Después de todo, el dolor de la pérdida aún estaba fresco y me sentía perdida sin mi compañero de 4 décadas. Mamá, no necesitas preocuparte por nada ahora. Yo puedo encargarme de todo por ti, decía él mientras revisaba los extractos bancarios esparcidos sobre la mesa del despacho que antes pertenecía a Jorge. Recuerdo sentir un alivio momentáneo, creyendo que mi hijo finalmente estaba asumiendo responsabilidades. Lo que no percibí fue el brillo de codicia en sus ojos al descubrir el verdadero valor del patrimonio que Jorge había dejado. Las acciones de la empresa, los inmuebles, las cuentas en el extranjero, todo a mi nombre según el deseo de mi marido, que siempre desconfió de las intenciones de nuestro hijo. Eduardo me recuerda mucho a mi hermano menor. Jorge solía decir que quería todo fácil, sin esfuerzo. No confíes en él con nuestro dinero, Elena. En ese momento defendía a nuestro hijo atribuyendo la desconfianza de Jorge a un exceso de rigor paternal. Cuánto me arrepiento de no haber escuchado a mi marido. Las visitas de Eduardo se volvieron cada vez más frecuentes y con ellas llegaron las pequeñas manipulaciones. Primero sugirió que vendiera la mansión en el jardín botánico, demasiado grande para una señora sola, mamá. Luego se ofreció a simplificar mis finanzas, pidiendo poderes para manejar mis cuentas. No necesitas estresarte con estas burocracias a tu edad. Cuando me negué a vender la mansión, donde viví los mejores años de mi vida, las insinuaciones sobre mi salud mental comenzaron sutilmente. Mamá, ¿no has estado olvidando muchas cosas últimamente? ¿O pareces confundida? ¿Estás segura de que estás bien? Y lo más cruel, papá se preocuparía al verte así. El golpe final llegó cuando Eduardo, aprovechándose de una fuerte gripe que me dejó en cama durante 2 semanas, comenzó a difundir en nuestro círculo social que estaba sufriendo episodios de confusión mental. Mi amiga Amelia fue la única que vino directamente a mí preocupada. Elena, Eduardo está diciendo a todos que tienes un inicio de demencia. ¿Es verdad? Eso me golpeó como un rayo. Demencia. Yo que aún resolvía crucigramas en inglés cada mañana, que manejaba sola una empresa con más de 300 empleados, que acababa de renegociar contratos internacionales sin ayuda de nadie. Esa misma noche confronté a Eduardo. Lo que no esperaba era que él ya lo tenía todo planeado. Cristina estaba presente actuando como testigo silencioso, mientras mi hijo enumeraba una serie de comportamientos preocupantes que supuestamente había estado mostrando. Mamá, la semana pasada saliste de casa en pijama. Eso nunca ha pasado, Eduardo. ¿Ves? Ni siquiera lo recuerdas. Cristina estaba conmigo. Te vimos en la panadería, totalmente desorientada. Era una trampa perfecta. Cuanto más negaba, más demostraba mi estado confuso. 2 semanas después, Eduardo llegó a casa con un médico, un tal doctor Ribeiro, que nunca había visto antes. Una consulta a domicilio para cuidar de mi salud. El médico hizo preguntas extrañas, anotó algo en una libreta y se fue tras una conversación privada con Eduardo en el jardín. Y entonces, una mañana de domingo, mientras tomaba café,
Eduardo apareció con una maleta pequeña ya lista. Vamos a dar un paseo, mamá. Hay un lugar genial que quiero mostrarte. El lugar genial era la clínica Recanto da Serra. Solo me di cuenta de lo que estaba pasando cuando vi el letrero en la entrada. Intenté volver al coche, pero Eduardo me agarró del brazo con suficiente fuerza para dejar marcas moradas que durarían semanas. Fue entonces cuando pronunció esas palabras que quedarían grabadas en mi memoria. El lugar de locos es ahí, mamá. Voy a viajar con mi esposa y no quiere que estés presente. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue mi corazón. Este ya estaba roto desde la pérdida de Jorge. Fue mi ingenuidad. La creencia de que los lazos de sangre significaban protección y amor incondicional. Mientras las enfermeras me guiaban amablemente hacia la clínica, como si fuera una niña perdida, vi de reojo a mi hijo entregando documentos y un cheque grande a la recepcionista. La habitación era bonita, no puedo negarlo. Cama cómoda, ventanas grandes con vista a la sierra, una elegante butaca junto a la ventana, una prisión de lujo sigue siendo una prisión. En los primeros 2 días alterné entre crisis de llanto y periodos de una ira que nunca había sentido antes. Me negué a tomar los medicamentos que las enfermeras traían, fingiendo tragarlos solo para escupirlos en el lavabo cuando estaba sola. Fue en el tercer día que la niebla de desesperación comenzó a disiparse. Sentada en esa butaca, observando a los pájaros libres volar sobre las montañas de Petrópolis, un pensamiento claro surgió en mi mente. Eduardo no sabía con quién estaba tratando. No era solo la madre amorosa que él conocía. Era la mujer que ayudó a Jorge a construir un imperio textil desde cero. La mujer que negoció con sindicalistas durante las huelgas de los años 90, que enfrentó a competidores internacionales cuando nadie creía que una empresa brasileña pudiera competir a nivel global. Sequé mis lágrimas y miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Aún era yo Elena Magalhães, y Elena Magalhães no sería vencida por un hijo ingrato y su esposa codiciosa. Si quieren guerra, susurré para mí misma, les mostraré por qué su padre siempre tuvo miedo de contradecirme en los negocios. Comencé a observar todo a mi alrededor con nuevos ojos. Noté que la doctora Luciana, la psiquiatra que me evaluaba a diario, parecía incómoda con mi internación. Sus ojos mostraban duda al leer mi expediente y luego mirarme, a mí, una mujer articulada, sin signos de confusión o delirio. Señora Elena, ¿cómo se siente hoy?, preguntaba cada mañana, como si fuera una prisionera injustamente encarcelada. Doctora, respondí en el 4.º día, manteniendo el contacto visual firme. Ambas sabemos que no hay nada malo en mi mente. Vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Ella apretó los labios, miró a los lados y bajó el tono de voz. Su hijo presentó informes muy convincentes, señora Elena. Informes falsificados, doctora. ¿Puedo probarlo? Esa tarde volvió a mi habitación fuera de su horario habitual, se sentó en la silla frente a mí y habló sin rodeos. Si lo que dice es cierto, estamos ante un caso grave de internación indebida. Fue mi primera victoria. Una pequeña grieta en el muro que Eduardo había construido a mi alrededor. Al día siguiente la doctora Luciana hizo algo inesperado. Me prestó su celular por 5 minutos durante nuestra sesión. Haga lo que necesite hacer, dijo, dejándome sola en la sala de consultas. Tengo una reunión de equipo ahora. Regreso en exactamente 5 minutos. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Amelia, mi amiga de más de 3 décadas. No había tiempo para explicaciones detalladas. Amelia, soy Elena. Estoy internada contra mi voluntad en el Recanto da Serra en Petrópolis. Eduardo está tratando de tomar control de mi dinero. Necesito que contactes a Antonio y Felipe del banco urgentemente. Tras colgar con Amelia, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. El plan estaba en marcha, pero seguía atrapada en ese lugar. Devolví el celular a la doctora Luciana cuando regresó, agradeciéndole con una mirada que decía más que palabras. Ella lo sintió discretamente como si selláramos un pacto silencioso entre nosotras. De vuelta a mi prisión, me senté al borde de la cama y contemplé el paisaje montañoso por la ventana. El Recanto de la Sierra era irónicamente un lugar de extrema belleza. Los jardines bien cuidados, las montañas al fondo creando sombras diferentes a cada hora del día. Una jaula dorada, pero aún así una jaula.
El canto de los pájaros sonaba como una provocación. Ellos podían ir y venir, yo no. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde que fui internada. Era el sueño de quien finalmente veía una luz al final del túnel, por más tenue que fuera. Desperté con suaves golpes en la puerta. Era una de las enfermeras, Carla, trayendo el desayuno y los medicamentos. Buenos días, doña Elena. ¿Cómo pasó la noche? Mejor, Carla. Mucho mejor, respondí con una sonrisa. Ella pareció genuinamente feliz con mi respuesta. Mientras organizaba las pastillas en el vasito de plástico, noté que me observaba con curiosidad. Usted no parece como los otros pacientes, comentó en voz baja, casi para sí misma. ¿Y cómo son los otros pacientes, Carla? Ella dudó, dándose cuenta de que había hablado más de lo que debía. Diferentes. La mayoría realmente necesita estar aquí. Esa frase resonó en mi mente durante todo el día. La mayoría realmente necesita estar aquí. Yo no era la única víctima de internación indebida. ¿Cuántas otras personas estaban atrapadas injustamente en esa clínica de lujo, apartadas del mundo por familiares inescrupulosos? En la sesión de esa tarde con la doctora Luciana, decidí arriesgarme un poco más. Doctora, ¿qué sucede cuando una persona es internada en contra de su voluntad y sin una necesidad médica real? Ajustó sus gafas, visiblemente incómoda con la pregunta. Legalmente es un delito tipificado en el Código Penal, artículo 148, privación de libertad, agravado por abuso de autoridad familiar. Y el médico que autoriza esta internación, tragó saliva. Puede ser acusado de falsedad ideológica e incluso perder su licencia profesional. Además, la clínica también puede ser responsabilizada, especialmente si hay indicios de que aceptó la internación a pesar de evidencias en contra. En ese momento me di cuenta de que tenía más cartas bajo la manga de lo que pensaba. No era solo una cuestión de recuperar mi libertad. Había todo un sistema que podría ser expuesto. Doctora Luciana, creo que ambas sabemos que no debería estar aquí. Usted está en una posición delicada. Lo entiendo. Pero también enfrenta una importante elección moral. Me miró fijamente, luego se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a mí, como si necesitara un momento para organizar sus pensamientos. Solicitaré una reevaluación completa de su caso, señora Elena, con otros médicos, exámenes neurológicos, pruebas cognitivas. Si tiene razón, y empiezo a creer que sí, tendremos evidencias concretas para su liberación. Al día siguiente pasé por una serie de exámenes. Responder correctamente a las preguntas más simples nunca me había dado tanto placer. ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente actual? Cuente de atrás hacia adelante desde 100 de 7 en 7. Cada respuesta era una pequeña victoria. Cada mirada sorprendida de los evaluadores, un paso más hacia mi libertad. Entre prueba y prueba, podía observar la rutina de la clínica. Noté que algunos pacientes, al igual que yo, parecían perfectamente lúcidos, mientras que otros realmente necesitaban cuidados. Durante una pausa para el almuerzo conocí a Marta, una señora de 72 años que había sido internada por su yerno, un abogado ambicioso que quería controlar la herencia que dejaría a su única hija. Él convenció a mi hija de que tengo Alzheimer, pero ella empieza a sospechar. La semana pasada me preguntó detalles de cuando era niña, cosas que solo yo sabría. Creo que se está dando cuenta de la farsa, me contó Marta mientras comíamos en el comedor de la clínica. Éramos dos mujeres mayores, desechadas por quienes debían protegernos, tratadas como obstáculos a ser eliminados. La diferencia es que yo no tenía intención de esperar pacientemente por justicia. La buscaría con toda la fuerza que me quedaba. 4 días después de mi llamada a Amelia, recibí mi primera visita. Para mi sorpresa, no era ella, sino el doctor Paulo Méndez, director de la clínica. Entró en mi habitación acompañado de la doctora Luciana, ambos con expresiones serias. Señora Elena, la doctora Luciana me ha planteado algunas preocupaciones sobre su internación. Me gustaría hablar personalmente con usted. El doctor Méndez era un hombre de unos 60 años, con el cabello canoso perfectamente recortado y una postura rígida de militar. Supuse que como director de una clínica tan exclusiva, debería estar más preocupado por la reputación de la institución que por mi bienestar. Para mi sorpresa, se mostró genuinamente perturbado por la situación.
Los resultados de sus exámenes no indican ningún compromiso cognitivo, señora Elena. De hecho, usted demostró una capacidad por encima de la media para su edad en varias pruebas. No me sorprende, doctor. Siempre he hecho crucigramas en inglés y francés todas las mañanas, precisamente para mantener la mente aguda. Él consultó una carpeta que traía consigo. El informe que su hijo presentó, firmado por el doctor Ribeiro, describe a una paciente completamente diferente de la señora que estoy viendo ahora. Habla de episodios frecuentes de desorientación espacial y temporal, delirios paranoides e incapacidad para reconocer a familiares cercanos. El doctor Ribeiro me vio una sola vez por menos de 15 minutos en mi casa. Fue prácticamente una visita social, no un examen neuropsiquiátrico. Y puedo asegurar que reconozco perfectamente a mi hijo. Reconozco incluso quién es realmente. Algo que preferí ignorar durante décadas. El doctor Méndez cerró la carpeta con un suspiro pesado. Señora Elena, necesitamos proceder con cautela aquí. Su hijo presentó documentos legales, poderes, informes médicos, todo aparentemente en orden. Documentos falsificados. Doctor, estoy segura de que usted, como médico experimentado, sabe reconocer cuando un informe no corresponde al paciente real que tiene frente a usted. Intercambió una mirada significativa con la doctora Luciana antes de continuar. Estamos en contacto con el doctor Ribeiro para aclaraciones. Mientras tanto, he ordenado la suspensión de toda la medicación psiquiátrica que fue prescrita para usted. Fue un pequeño avance, pero aún estaba lejos de la libertad que buscaba. Esa noche, acostada en mi cama, planeé mis próximos pasos. Eduardo seguramente estaba en el resort en Maceió gastando mi dinero, creyendo que yo estaba dopada e incapaz de reaccionar. Probablemente ni siquiera imaginaba que había hecho esa llamada a Amelia o que el equipo médico comenzaba a cuestionar mi internación. En el 7º día de internación, finalmente recibí la visita que tanto esperaba. Amelia apareció acompañada de Antonio, mi abogado y amigo de larga data. Cuando los vi entrar en mi habitación, sentí que mis piernas flaqueaban. Amelia corrió a abrazarme, sus lágrimas empapando mi hombro. Elena, Dios mío, cuando me llamaste apenas podía creerlo. Eduardo le dijo a todos que te habías ido a pasar una temporada en un spa en Minas Gerais para descansar. Incluso organizó un almuerzo de despedida diciendo que fue idea tuya. Antonio se mantuvo más contenido, pero podía ver la indignación en sus ojos. A los 70 años, llevaba la dignidad de un abogado de la vieja guardia, de esos para quienes la ética no es negociable. Elena, tan pronto como Amelia me contactó, comencé a trabajar en tu caso. Ya hemos presentado un habeas corpus para garantizar tu liberación inmediata y estamos preparando procesos por secuestro y privado contra Eduardo, falsedad ideológica contra el doctor Ribeiro e incluso negligencia contra esta clínica, si no te liberan voluntariamente. ¿Y las tarjetas? ¿Las cuentas? Pregunté ansiosa. Amelia sonrió por primera vez desde que llegó. Felipe actuó rápido. Todas las tarjetas de crédito a las que Eduardo tenía acceso fueron bloqueadas. Los poderes bancarios están siendo impugnados por sospecha de fraude. Está con las alas cortadas, Elena, sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo. El contraataque estaba en marcha, pero aún había mucho por hacer. Antonio, necesito que hagas una cosa más por mí. Quiero una auditoría completa en Magala Steel. Estoy casi segura de que Eduardo ha estado desviando dinero de la empresa durante años. Asintió tomando notas en su pequeña libreta de cuero. Ya he iniciado este proceso, Elena. He contratado una empresa especializada en auditoría forense. Los primeros resultados deberían salir en una semana. ¿Y hay algo más? Amelia interrumpió, sosteniendo mis manos entre las suyas. Logré hablar con tu sobrina Beatriz, desde Porto Alegre. Cuando le conté lo que estaba sucediendo, se horrorizó. Está tomando un vuelo hoy mismo hacia Río. Beatriz, la hija de mi hermana fallecida, la niña que ayudé a criar tras perder a su madre tan joven, a quien acompañé durante toda la facultad de administración. El único otro familiar cercano que me quedaba, además de Eduardo. Siempre ha sido una buena chica, murmuré, sintiendo lágrimas en mis ojos por primera vez desde que comencé a reaccionar. No eran lágrimas de tristeza o desesperación, sino de gratitud por no estar sola en esta batalla. Nuestra conversación fue interrumpida por la llegada del doctor Méndez.
Parecía aún más serio que en nuestra última charla. Señora Elena, logré hablar con el doctor Ribeiro. Hizo una pausa claramente incómoda. Admitió que su informe fue, digamos, influenciado por un pago sustancial hecho por su hijo. Antonio se levantó de inmediato. Eso es confesión de un delito, doctor. Espero que esté documentando adecuadamente esta información. Lo estoy, doctor Ferreira. De hecho, ya he enviado el caso al Consejo Regional de Medicina. Lo que me trae aquí en realidad es para informarle que la señora Elena está formalmente liberada de esta institución. Su internación fue claramente fraudulenta y no tenemos base legal o médica para mantenerla aquí. En ese momento sentí como si un enorme peso se levantara de mis hombros. 9 días, 9 largos días privada de mi libertad por avaricia y crueldad. Miré las paredes de la habitación, que había sido mi prisión, y me juré a mí misma que nadie más pasaría por eso si podía evitarlo. Doctor Méndez, antes de irse me gustaría hablar sobre Marta, una paciente que conocía aquí. Creo que ella también podría estar en una situación similar a la mía. Él pareció sorprendido, pero asintió. Investigaré personalmente, señora Elena. ¿Y si hay otros casos? Bueno, parece que tenemos mucho trabajo por delante para limpiar la reputación de esta institución. Mientras recogía mis pocas pertenencias, pensaba en Eduardo. Probablemente aún estaba en Maceió, disfrutando del sol y el mar, gastando el dinero que tanto deseaba. Pronto descubriría que sus tarjetas ya no funcionaban. Pronto se daría cuenta de que su intento de destruirme había desencadenado su propia caída. En el coche camino a mi casa en el jardín botánico, observé el mundo exterior con ojos renovados, las calles de Petrópolis, los árboles, el cielo azul, todo parecía más vívido, más precioso tras días de confinamiento. Amelia sostenía mi mano mientras Antonio conducía, mirando de vez en cuando por el retrovisor para asegurarse de que estaba bien. ¿Qué harás cuando Eduardo vuelva, Elena?, preguntó Amelia, con evidente preocupación en su voz. Sonreí. Una sonrisa que no tenía nada de dulce o maternal. Era la sonrisa de una mujer que finalmente comprendía la magnitud de su propia fuerza. Le mostraré exactamente quién es Elena Magalhães. No soy solo su madre, Amelia. Soy la viuda de Jorge Magalhães, la mujer que ayudó a construir un imperio textil, que enfrentó crisis económicas y competidores internacionales. Eduardo eligió a la adversaria equivocada, Antonio, con el volante en mano. Conocí a su marido durante más de 40 años, Elena. Y él siempre decía que el verdadero genio en los negocios eras tú, no él. Jorge era un hombre inteligente. Respondí sintiendo una punzada de nostalgia por mi marido. Él sabría qué hacer con un hijo como el nuestro. Cuando llegamos a la mansión, fui recibida por el equipo de empleados, todos visiblemente aliviados y confundidos. Eduardo les había dicho que yo estaba en un spa en Minas Gerais. Una historia que nadie cuestionó. Después de todo, ¿por qué dudarían? Subí directamente a la habitación que compartí con Jorge durante décadas. Tomé un largo baño, me vestí con uno de mis trajes favoritos, un conjunto de falda y blazer azul marino que Jorge siempre elogiaba, y bajé a la oficina. Era hora de retomar el control de mi vida. Me senté en el escritorio de madera de caoba, donde Jorge solía trabajar, y que había mantenido tal como él lo dejó. Llamé a Felipe, el gerente del banco. Doña Elena, qué alivio escuchar su voz. ¿Está todo bien, señora? Ahora sí, Felipe. Muchas gracias por su rápida ayuda con las tarjetas y cuentas. Necesito un informe completo de todas las transacciones financieras realizadas por Eduardo en los últimos 6 meses. Ya tengo todo listo, doña Elena. No le va a gustar lo que verá. Hubo retiros sustanciales, transferencias a cuentas personales. Prácticamente estaba drenando sus reservas. Envíe todo a la oficina de Antonio. Y Felipe, quiero que supervises personalmente la apertura de nuevas cuentas exclusivamente a mi nombre. Ningún familiar debe tener acceso a ellas. Se hará hoy mismo, doña Elena. Mientras colgaba, escuché el timbre sonar. Momentos después, Beatriz entró corriendo en la oficina, con los ojos rojos de llorar, la maleta de viaje aún en la mano. Se lanzó a mis brazos como hacía cuando era niña. Tía Elena, Dios mío, no puedo creer lo que hizo Eduardo. ¿Cómo pudo? Abracé a mi sobrina,
sintiendo el calor reconfortante de alguien que realmente se preocupaba por mí. La codicia hace cosas terribles con las personas, Via. Pero estoy bien ahora y más fuerte que nunca. Sobre la mesa el teléfono sonó de nuevo. Era Antonio con los primeros hallazgos de la auditoría en la empresa. Mientras detallaba las irregularidades encontradas, un plan completo comenzaba a formarse en mi mente. Eduardo no tenía idea de lo que le esperaba cuando regresara de su lujoso viaje. Antonio, quiero una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Magalhães Textil para la próxima semana y necesito que prepares todos los documentos necesarios para destituir a Eduardo de cualquier cargo en la empresa. Con las pruebas que ya tenemos no será difícil, Elena, el Consejo quedará impactado. Y una última cosa, Antonio, quiero iniciar los trámites para crear una fundación, una institución que ofrezca apoyo jurídico y psicológico a ancianos víctimas de abuso familiar. La llamaremos Fundación Jorge Magalhães. Al otro lado de la línea, escuché la sonrisa en la voz de mi viejo amigo. Jorge estaría extremadamente orgulloso, Elena. Al colgar, miré a Beatriz, que me observaba con admiración. Tía, pensé que estaría destruida después de todo esto, pero pareces más fuerte. Tomé sus manos entre las mías y sonreí. Sabes, Via, Eduardo cometió un error gravísimo al internarme en esa clínica. Pensó que me estaba debilitando, aislando, pero en realidad solo me dio tiempo y espacio para pensar, para planear, para recordar quién soy realmente. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el jardín meticulosamente cuidado de la mansión. Y ahora él descubrirá exactamente quién es Elena Magalhães. Los días siguientes fueron de intensa actividad. Mi casa, que había permanecido en silencio tanto tiempo tras la muerte de Jorge, ahora rebosaba de un nuevo propósito. Beatriz decidió quedarse conmigo indefinidamente, pidiendo permiso en su trabajo en Porto Alegre. Su presencia era un bálsamo. Tenía la misma determinación que vi en mi hermana años atrás, pero también una dulzura que me recordaba a Jorge en los primeros años de nuestro matrimonio. Tía Elena, encontré más documentos en la habitación que Eduardo usaba cuando venía aquí, dijo Beatriz entrando en la oficina con una carpeta de cuero en las manos. Creo que necesitas ver esto. La carpeta contenía copias de poderes que supuestamente había firmado, otorgando a Eduardo facultades que jamás concedería conscientemente. Las firmas eran buenas falsificaciones, lo suficientemente cercanas a la mía como para engañar a un ojo inexperto, pero claramente forjadas para quien conocía los detalles de mi caligrafía. Realmente no dejó nada al azar, murmuré mientras examinaba los documentos. Hasta las fechas están estratégicamente espaciadas para no levantar sospechas. Esa tarde recibimos los primeros resultados completos de la auditoría forense que Antonio había encargado. El auditor jefe, un hombre meticuloso llamado Rodrigo Campos, presentó sus hallazgos en nuestra sala de estar. Señora Elena, lo que encontramos es perturbador, dijo, esparciendo gráficos e informes sobre la mesa de centro. En los últimos 3 años, aproximadamente 7,8 millones de reales fueron desviados de Magalhães Textil a través de una red de empresas fantasma. 3 años. Sentí mi estómago hundirse. Esto comenzó mucho antes de la muerte de Jorge. Exactamente. La primera empresa fantasma se registró hace 4 años y medio. Todas siguen el mismo patrón. Contratos de consultoría sobrevalorados por servicios nunca prestados. Beatriz, que seguía todo atentamente, tomó uno de los documentos. Los pagos eran autorizados por Eduardo como director financiero, pero siempre con una segunda firma. Mira, tía, esta es la firma del señor Marcos Tavares, el antiguo director de operaciones que se jubiló el año pasado. Marcos era amigo de Jorge. Trabajaron juntos desde el inicio de la empresa. Nunca creí que pudiera estar involucrado en algo así. Rodrigo se aclaró la garganta incómodamente. Señora Elena, encontramos evidencia de que la firma del señor Tavares también fue falsificada. De hecho, sospechamos que él comenzó a cuestionar algunas de estas transacciones y por eso Eduardo aceleró su jubilación. Eso me golpeó como un puñetazo. Marcos había dejado la empresa abruptamente, sorprendiendo a todos. Eduardo explicó que estaba enfrentando problemas de salud y quería retirarse antes. Ahora todo tenía sentido. Necesitamos hablar con Marcos, dije mientras tomaba el teléfono. Debe saber más de lo que imaginamos. La conversación con Marcos fue reveladora.
Inicialmente cauteloso, se abrió cuando entendió que no estaba alineada con las acciones de Eduardo. Elena, empecé a notar irregularidades hace aproximadamente un año. Confronté a Eduardo, quien me aseguró que tú estabas al tanto de todo, que eran operaciones legítimas para la reducción fiscal. Cuando insistí en ver la documentación completa, se volvió agresivo. Una semana después, recibí una oferta de jubilación anticipada que parecía demasiado generosa para rechazar. ¿Te amenazó de alguna manera, Marcos? Un pesado silencio en la línea, no directamente, pero mencionó que sería una pena si el Consejo descubriera ciertas decisiones que tomé en el pasado. Decisiones que Jorge aprobó en su momento, pero que fuera de contexto podrían parecer poco éticas. Chantaje. Concluí, sintiendo una nueva ola de indignación. Él está usando los mismos métodos que utilizó conmigo. Elena, si necesitas mi testimonio, estoy a tu disposición. Trabajé al lado de Jorge casi 4 décadas. Nunca imaginé que su hijo sería capaz de esto. Después de colgar, encontré a Beatriz y Antonio esperándome con expresiones preocupadas. Tía, acabamos de recibir una llamada de Felipe. Eduardo intentó hacer una transferencia de $230.000 de una de sus cuentas para pagar la estadía en el resort en Maceió, pero la tarjeta fue rechazada. Está furioso. Llamó al banco exigiendo explicaciones. Antonio continuó. Felipe siguió el protocolo que establecimos, informó que las cuentas estaban temporalmente bloqueadas por sospecha de actividad fraudulenta y que necesitaba hablar directamente con la titular para resolverlo. Sentí una sonrisa involuntaria formarse en mis labios. Debe estar en pánico ahora. Como si para confirmar mis palabras, el teléfono de la casa sonó. Beatriz contestó, su rostro cambiando de expresión. Es Eduardo, tía, quiere hablar contigo urgentemente. Hice un gesto para que me pasara el teléfono. La voz de Eduardo al otro lado era una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Mamá, ¿cómo? ¿Qué está pasando? El banco dijo que bloqueaste las cuentas. Hola, Eduardo. Respondí con una calma que hasta a mí misma me sorprendió. Me sorprende que hayas encontrado tiempo en tus vacaciones para llamarme. ¿De qué hablas? ¿Dónde estás? La clínica dijo que saliste. Estoy en casa, hijo. ¿Dónde me encerraste mientras te preparabas para gastar mi dinero en Maceió? Silencio al otro lado, seguido de una risa nerviosa. Mamá, estás confundida. Hablamos de esto. Aceptaste hacer un tratamiento mientras Cristina y yo tomábamos unas vacaciones. No sé qué te han estado diciendo, pero ahórranos eso, Eduardo. Lo interrumpí. El doctor Ribeiro ya confesó la fraude. El doctor Méndez autorizó mi internación por falta de base legal o médica. Tus poderes falsificados están siendo anulados en este momento y los desvíos de Magaláes Textil. Bueno, el Consejo se enterará de todo en la reunión extraordinaria de la próxima semana. Un silencio largo tan denso que casi podía sentir su pánico a través de la línea. No entiendes, dijo finalmente, su voz ahora entrecortada. Hice inversiones que salieron mal. Iba a reponerlo todo, solo necesitaba tiempo. Millones de reales, Eduardo. Eso es lo que desviaste en los últimos 3 años. No es una inversión que salió mal, es un crimen. Mamá, por favor, Cristina no sabe nada de esto. Vas a destruir nuestro matrimonio, mi vida. Sentí un dolor punzante a pesar de todo. Era mi hijo, después de todo, el niño que abracé, que enseñé a caminar, en quien creí haber inculcado valores, pero también era un hombre que intentó destruirme, que falsificó documentos, que me internó en una clínica psiquiátrica para robarme. Deberías haber pensado en eso antes, Eduardo. Vuelve a casa. Tendremos mucho de qué hablar con tus abogados. ¿Abogados? ¿Me estás demandando? Tu propia familia. ¿Familia? La palabra salió amarga de mi boca. La familia no abandona, Eduardo. La familia no roba. La familia no encierra a sus seres queridos en manicomios para apropiarse de su dinero. ¿Qué hiciste? Esto no es familia. Terminé la llamada, sintiendo mis manos temblar levemente. Beatriz se acercó y me abrazó en silencio, mientras Antonio observaba con expresión grave. Él intentará escapar, dijo Antonio.
Debemos considerar medidas cautelares. Asentí con la cabeza. Haz lo que sea necesario, Antonio. No quiero venganza, quiero justicia y quiero proteger lo que Jorge construyó durante toda su vida. Esa noche no pude dormir. Estuve en el balcón de mi habitación, observando las luces de la ciudad de Río de Janeiro a lo lejos. Pensé en Jorge, en cómo siempre desconfió de Eduardo, pero nunca tomó medidas drásticas para detenerlo. Quizás por amor, quizás por la esperanza de que él cambiaría. Ahora entendía que algunas personas simplemente no cambian. Por la mañana, me despertó Beatriz golpeando la puerta de mi habitación. Su rostro estaba animado, casi eufórico. Tía Elena, tienes que ver esto. Entró sosteniendo su laptop y la puso sobre mi cama. En la pantalla, un artículo del portal de noticias más importante del país. Heredero de Imperio Textil detenido en el aeropuerto. Al intentar salir del país con un pasaje solo de ida a Zúrich. La nota detallaba cómo Eduardo Magalhães, hijo del fallecido empresario Jorge Magalhães, había sido impedido de embarcar en el Aeropuerto Internacional de Galeão debido a una orden judicial emitida horas antes. Cristina no estaba con él en el momento de la detención. Antonio consiguió la orden de restricción anoche, explicó Beatriz. Previó que Eduardo intentaría escapar y a Cristina. Según el artículo, fuentes del resort en Maceió confirmaron que ella dejó el hotel sola ayer por la tarde, justo después de la confusión con las tarjetas bloqueadas. No pude evitar una sonrisa irónica. ¡Qué conveniente! Al primer signo de problemas financieros, desaparece. Las horas siguientes fueron un torbellino. Los periodistas comenzaron a aglomerarse en las puertas de la mansión, ansiosos por detalles del escándalo que comenzaba a formarse. Rechacé todas las solicitudes de entrevistas, pero Antonio sugirió que emitamos un comunicado oficial. Necesitamos controlar la narrativa, Elena. Si permanecemos en silencio, Eduardo u otros pueden distorsionar los hechos. Con la ayuda de Beatriz y Antonio, redacté un comunicado breve, explicando que Magalhães Textil estaba llevando a cabo una auditoría interna tras identificar posibles irregularidades administrativas y que se tomarían todas las medidas legales necesarias para proteger a la empresa, sus empleados y accionistas. A media tarde recibimos una llamada inesperada. Era el doctor Paulo Mendes, director de la clínica Recanto da Serra. Señora Elena, le llamo para informarle que tras su salida, iniciamos una revisión completa de todos nuestros procedimientos de internación. Identificamos 3 casos más posiblemente fraudulentos, incluido el de la señora Marta, que usted mencionó. ¿Y qué piensa hacer al respecto, doctor Mendes? Ya hemos iniciado los procedimientos para la liberación inmediata de estos pacientes y estamos colaborando con las autoridades. También me gustaría invitarla a una conversación sobre posibles cambios en nuestros protocolos. Su experiencia sería valiosa para prevenir que esto vuelva a suceder. Eso me tomó por sorpresa. Doctor, aprecio su iniciativa, pero confieso que no esperaba este tipo de apertura. Señora Elena, he dedicado mi vida a construir una reputación basada en la ética médica. Lo que ocurrió con usted y posiblemente con otros pacientes es imperdonable. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que no se repita. Tras colgar, compartí la conversación con Beatriz y Antonio. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en mi mente. La Fundación Jorge Magalhães, murmuré, más para mí misma que para ellos. ¿Qué tiene, tía? Aún estamos en las etapas iniciales de planificación. Morris, acabo de definir tu primera misión. Crear un programa de supervisión independiente de clínicas psiquiátricas, enfocado en prevenir internaciones involuntarias fraudulentas. Antonio sonrió, asintiendo con aprobación. Jorge siempre decía que tenías el don de convertir problemas en oportunidades. No es solo eso, Antonio. Quiero usar esta experiencia terrible para algo más grande. ¿Cuántos ancianos están encerrados injustamente en este momento? ¿Cuántas familias están abusando de personas vulnerables por avaricia? Beatriz tomó mi mano, sus ojos brillando de admiración. Tía, esto es increíble. Podemos expandirnos para incluir asesoría legal gratuita, apoyo psicológico para las víctimas y más. Sentí que el entusiasmo crecía. Vamos a crear un sello de certificación para instituciones que sigan prácticas éticas.
Las clínicas que deseen esta certificación tendrán que someterse a auditorías sorpresas, revisión de expedientes y entrevistas con pacientes. El resto del día lo dedicamos a dar forma a esta idea. Beatriz, con su formación en administración, creó un primer borrador de la estructura organizacional. Antonio tomó nota sobre los aspectos legales y posibles alianzas con organismos reguladores. Era casi de noche cuando sonó el intercomunicador. Nuestra gobernanta, doña Zulmira, vino a avisarme que había una visita. Es la señora Cristina, doña Elena. Está sola y dice que necesita hablar urgentemente con usted. Intercambié miradas sorprendidas con Beatriz y Antonio. Cristina era la última persona que esperaba ver. Déjala entrar, Zulmira. Recíbela en la sala de estar. Al entrar en la sala, encontré a Cristina sentada rígidamente al borde del sofá. Siempre fue una mujer atractiva, pero en ese momento parecía desaliñada, con profundas ojeras y el cabello desordenado. Elena, dijo levantándose nerviosamente. No sé por dónde empezar. ¿Qué tal por la verdad, Cristina? Sería un refresco. Mordió su labio inferior, visiblemente incómoda. No sabía sobre la clínica. Juro que no sabía. Eduardo me dijo que habías ido a un spa en Minas, que necesitabas tiempo para procesar tu duelo por George. La observé atentamente, buscando señales de mentira en su rostro. ¿Y los desvíos de la empresa, las firmas falsificadas, las cuentas bancarias? Ella dudó. Sabía que había algo mal con el dinero. Eduardo siempre aparecía con cosas caras, viajes, inversiones. Cuando preguntaba, decía que eran bonos de la empresa, comisiones de negocios. Elegí creer. Elegiste creer. Repetí lentamente. Conveniente. Cristina se desplomó en el sofá. Las lágrimas comenzaron a caer. Sé que parece horrible. Y lo es, debí haber cuestionado más. Debí haber investigado. Pero era más fácil fingir que todo estaba bien, que merecíamos esa vida. ¿Por qué estás aquí, Cristina? ¿Qué quieres de mí? Secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Vine a pedir disculpas y a decir que testificaré contra Eduardo, si es necesario. Él no es la persona que pensaba que era, ni para mí, respondí sintiendo una punzada de empatía involuntaria. Él es mi hijo, Cristina. Lo llevé en mi vientre, lo amamanté, lo crié y aún así no pude ver quién era realmente hasta que fue demasiado tarde. Su abogado se puso en contacto conmigo hoy. Quiere que le proporcione una coartada para algunas fechas específicas relacionadas con documentos que Eduardo firmó en tu nombre. ¿Y vas a hacerlo? Ella sacudió la cabeza negativamente. No se acabó, Elena. No puedo seguir siendo cómplice de esto. Por eso vine aquí primero antes de hablar con la policía o con su abogado. Estudié su rostro durante un largo momento. Había sinceridad allí, pero también miedo. El tipo de miedo de quien sabe que puede estar involucrada en delitos graves. Seré honesta contigo, Cristina. No confío en ti ni creo completamente en tu versión de los hechos, pero aprecio que hayas venido aquí. Lo entiendo. Solo quería que supieras que estoy dispuesta a colaborar con cualquier investigación. Y lamento mucho lo que te ha pasado. Realmente lo siento. Después de que Cristina se fue, encontré a Beatriz y Antonio esperándome en la oficina, ansiosos por detalles. Ella tiene miedo de ser implicada, explicó Antonio tras escuchar mi relato. Probablemente consultó a un abogado que le aconsejó alejarse de Eduardo lo más rápido posible. ¿Crees en ella, tía?, preguntó Beatriz. Suspiré mirando por la ventana hacia el jardín oscurecido por la noche. Creo que sabía más de lo que admite, pero menos de lo que Eduardo planeaba, y ahora está en modo de supervivencia. Esa noche, sentada en el balcón de mi habitación, pensé en cómo la vida puede cambiar radicalmente en cuestión de días. 2 semanas atrás, era una viuda solitaria, manipulada por un hijo ingrato, al borde de perder todo lo que Jorge y yo habíamos construido juntos. Ahora estaba al mando nuevamente con un propósito renovado y una claridad que no sentía desde hacía años. El cielo estrellado de Río de Janeiro se extendía sobre mí, infinito e indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo él. En algún lugar de la ciudad, Eduardo probablemente pasaba la noche en vela, planeando su defensa,
mientras que Cristina posiblemente ya buscaba un nuevo apartamento. Y yo finalmente podía ver más allá del dolor y la traición. Veía un camino por delante. Fácil, ciertamente no sin espinas, pero un camino que elegía recorrer, un camino de justicia, de propósito y, quién sabe, hasta de perdón, no por Eduardo o Cristina, sino por mí misma, por no haber visto las señales antes, por haber permitido que llegáramos a este punto. Jorge, susurré a la noche. Espero que estés viendo esto. Tu legado está seguro ahora y soy más fuerte que nunca. La semana previa a la reunión del consejo fue intensa. Cada día traía nuevos descubrimientos. Cada revelación más impactante que la anterior. La auditoría forense avanzaba a un ritmo acelerado, desenterrando años de fraudes meticulosamente orquestados por Eduardo. Lo que comenzó como desvíos ocasionales se había transformado en un esquema sofisticado que sangraba a Magalaes Textil silenciosamente. En la mañana del lunes, Rodrigo Campos, el auditor jefe, llegó con una expresión sombría que denunciaba malas noticias antes de que abriera su carpeta. Señora Elena, hemos descubierto algo que necesita su atención inmediata, dijo, esparciendo documentos sobre la mesa de la oficina. Identificamos una empresa offshore en las Islas Cayman, llamada Textile Solutions, que recibió aproximadamente R$ millones en los últimos 5 años, supuestamente por servicios de consultoría internacional. 12 millones. Sentí que mi estómago se hundía. Eso es mucho más de lo que sospechábamos inicialmente. Lo peor no es el monto, señora Elena, es el momento. Los pagos comenzaron hace 8 años. 8 años. Eso significaba que los desvíos comenzaron cuando Jorge aún estaba vivo, aunque ya luchando contra el cáncer que eventualmente lo llevaría. La idea de que Eduardo estuviera robando a su propio padre en sus momentos más vulnerables me revolvió el estómago. Además, continuó Rodrigo, encontramos evidencia de que Eduardo estuvo involucrado en negociaciones con nuestros competidores. Al parecer, vendió información estratégica sobre el desarrollo de productos y planes de expansión. Espionaje industrial. La voz de Beatriz sonó incrédula a mi lado. Eso es un delito federal. Antonio, que seguía la reunión por videoconferencia, intervino con su voz grave. Elena, esto cambia completamente el panorama legal. Ya no estamos hablando solo de fraudes internos o desvíos. Esto podría constituir delitos contra el orden económico y la seguridad nacional, dependiendo del tipo de información filtrada. Cerré los ojos por un momento tratando de procesar todo. Cuando los abrí de nuevo, mi decisión estaba tomada. Rodrigo, quiero un informe completo para el miércoles. Antonio, prepara todo para presentar estas evidencias, no solo al Consejo sino también al Ministerio Público. Eduardo no se escapará de las consecuencias legales esta vez. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Marcos Tavares, el exdirector de operaciones que había sido forzado a retirarse por Eduardo. Elena, voy a Río mañana. Tengo documentos que necesitas ver en persona. Cosas que guardé por precaución. La voz de Marcos temblaba levemente, mezclando nerviosismo y determinación. Concertamos una reunión para el día siguiente en mi casa. Cuando Marcos llegó parecía haber envejecido más allá de sus 70 años. Llevaba un maletín de cuero desgastado que sostenía como si contuviera tesoros incalculables, y de cierta forma, así era. Esto comenzó antes de lo que imaginábamos, Elena, dijo él tras rechazar educadamente la oferta de café. Jorge sospechaba. En los meses previos a su muerte me llamó para una conversación privada. Me pidió que observara a Eduardo de cerca, discretamente. Marcos abrió el maletín y sacó un sobresellado. Jorge me entregó esto pidiéndome que lo guardara con seguridad y solo se lo diera a ti si algo salía mal con Eduardo. En ese momento pensé que era solo el exceso de precaución de un hombre enfrentando su propia mortalidad. Ahora veo que sabía más de lo que mostraba. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro encontré una carta escrita a mano en la caligrafía inconfundible de Jorge, junto con copias de documentos bancarios y un pendrive. La carta comenzaba con mi amada Elena, y continuaba en un tono que mezclaba amor, preocupación y una profunda tristeza. Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas sobre Eduardo se han confirmado. He estado observando cambios preocupantes en su comportamiento en los últimos años. Inicialmente atribuí esto a la presión del trabajo, luego a la influencia de Cristina,
pero recientemente descubrí evidencia de que podría estar desviando fondos de la empresa. No confronté a Eduardo directamente por 2 razones. Primero, mi salud está empeorando rápidamente y necesito concentrar mis energías en lo que realmente importa, tú y el futuro de la empresa. Segundo, quería recopilar pruebas concretas antes de hacer cualquier acusación. El pendrive adjunto contiene copias de transacciones sospechosas que identifiqué. También encontrarás detalles sobre una cuenta en el extranjero que Eduardo abrió sin autorización del consejo. Confié esta información a Marcos porque entre todos en la empresa, él es quien más se acerca al concepto de familia que hemos construido a lo largo de los años. Elena, sé que esto te romperá el corazón, como rompió el mío. Eduardo es nuestro único hijo. Y siempre esperé que heredara no solo nuestra empresa, sino también nuestros valores. Desafortunadamente parece que hemos fallado en algún punto del camino. Si estás leyendo esta carta, toma las medidas necesarias para proteger nuestro legado, no por orgullo o venganza, sino por los 300 empleados que dependen de Magalaes Textil para mantener a sus familias. Y más importante, cuídate. Conoce a nuestro hijo. Si es capaz de traicionar la confianza de la empresa, puede ser capaz de cosas peores. Perdóname por no haber manejado esto en vida. Tal vez fue cobardía, o quizás aún alimentaba la esperanza de que Eduardo pudiera cambiar. De cualquier manera, dejo en tus manos la decisión final sobre cómo proceder. Recuerda siempre que pase lo que pase, tú fuiste la mayor bendición de mi vida. Tu fuerza siempre ha sido mayor que la mía y sé que harás lo correcto con amor eterno, Jorge. Cuando terminé de leer, lágrimas silenciosas rodaron por mi rostro. Jorge sabía todo ese tiempo mientras luchaba contra el cáncer, que cargaba con ese peso adicional, la traición de su propio hijo, y eligió protegerme de ese dolor mientras pudo. Me llamó al hospital 2 días antes de morir, continuó Marcos. Su voz, llena de emoción, me preguntó si aún tenía el sobre y me hizo prometer nuevamente que lo guardaría a salvo. Fueron sus últimas palabras para mí. Cuida de Elena y de la empresa, Marcos. Ambas son más fuertes de lo que parecen, pero necesitarán aliados leales. Abracé la carta contra mi pecho sintiendo una conexión renovada con Jorge, como si él estuviera allí conmigo, guiándome a través de este momento difícil. Gracias por guardar esto todos estos años, Marcos, y gracias por traérmelo ahora. Debería haberlo entregado antes. Él respondió, la culpa evidente en su voz. Cuando Eduardo comenzó a presionarme para salir, debí haber venido directamente a ti, pero insinuó que cualquier escándalo mancharía la memoria de Jorge. Fui un cobarde. No, Marcos, fuiste leal hasta el final y ahora estás haciendo lo correcto. Después de que Marcos se fue, pasé horas revisando el contenido del pendrive con Beatriz y Antonio. Las pruebas que Jorge había recopilado, combinadas con los resultados de la auditoría forense, creaban un cuadro devastador de traición y crímenes sistemáticos. Tía, dijo Beatriz suavemente. Esto cambia todo. No es solo una cuestión de desvíos recientes o un intento desesperado de tomar el control de la empresa. Es un plan a largo plazo meticulosamente ejecutado durante años. La cuestión ahora, intervino Antonio, es cómo proceder. El consejo se reúne en 2 días. Las pruebas son irrefutables. Eduardo enfrentará no solo despido por causa justificada, sino probablemente procesos penales. Cerré los ojos sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Jorge había dejado en mis manos el destino de nuestro hijo, no por cobardía como temía, sino por confiar en mi juicio más que en el suyo. Presentaremos todo al Consejo, decidí finalmente, y luego al Ministerio Público. Eduardo necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones, no por venganza, sino por justicia, por Jorge, por la empresa, por todos los que han sido perjudicados. En la mañana de la reunión del Consejo, me desperté antes del amanecer. Me senté en el balcón de la habitación, observando cómo el cielo se iluminaba lentamente sobre Río de Janeiro. Una ciudad que siempre parecía despertar con renovada esperanza, sin importar los dramas de la noche anterior. Estoy haciendo lo correcto, Jorge, murmuré hacia el horizonte. Como respuesta, solo el suave sonido de las olas a lo lejos y la creciente certeza en mi corazón de que sí, estaba en el camino correcto. Me vestí con especial atención esa mañana. Un traje marino impecable, el collar de perlas que Jorge me regaló en nuestro aniversario de bodas.
El cabello recogido en un elegante moño, una armadura emocional para la batalla que me esperaba. La sala del consejo en la sede de Magala Estestil estaba llena cuando llegué, acompañada por Beatriz y Antonio. Los 12 miembros del consejo, algunos de los cuales habían trabajado con Jorge desde el inicio de la empresa, me recibieron con una mezcla de respeto y curiosidad. La convocatoria extraordinaria había generado especulaciones, especialmente tras las noticias sobre el intento de Eduardo de abandonar el país. La señora Elena saludó a Carlos Nogueira, presidente del consejo y amigo de Jorge desde hace años. El consejo se ha reunido como se solicitó. Entendemos que hay asuntos graves a discutir. Gracias, Carlos. Lamentablemente lo que tengo que presentar hoy va más allá de la gravedad. Es devastador. Durante 2 horas expuse metódicamente todas las pruebas contra Eduardo, los desvíos a través de empresas fantasma, las firmas falsificadas, la venta de secretos industriales, el intento de internarme para tomar control total de mi patrimonio. Presenté informes de auditoría, testimonios, extractos bancarios y, finalmente, la carta de Jorge. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rostros pálidos me miraban, algunos en shock, otros en desolación, y unos pocos en rabia contenida. Si me permite preguntar, dijo finalmente Renata Duarte, la única mujer además de mí en el consejo. ¿Dónde está Eduardo ahora? Él fue notificado de esta reunión. Eduardo tiene prohibido salir del país por orden judicial, respondió Antonio. Fue notificado de la reunión, pero optó por no asistir, enviando solo a su abogado, quien solicitó acceso previo a los documentos que se presentarían. Solicitud que negamos dadas las circunstancias. Carlos Nogueira aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Elena, Jorge fue mi amigo durante más de 40 años. Vi crecer a Eduardo. Esto es difícil de creer, aunque las pruebas son irrefutables. Para mí también es difícil, Carlos, respondí sinceramente. Créeme, he pasado noches en vela tratando de entender cómo llegamos a este punto. Cómo no me di cuenta antes cómo lo vio Jorge, pero decidió protegerme de ese conocimiento mientras pudo. ¿Qué propones entonces?, preguntó Ricardo Méndez, el miembro más joven del consejo conocido por su enfoque directo. Despedido por causa justificada de inmediato, revocación de todos los poderes y poderes notariales, proceso penal por los delitos documentados y dudé brevemente. Una reestructuración completa de la dirección para asegurar que se corrijan las fallas en los controles internos. El consejo deliberó durante 1 hora mientras esperaba en la antecámara con Beatriz. Cuando regresamos, la decisión fue unánime. Todas mis propuestas habían sido aceptadas. Además, el consejo recomendó mi regreso a la presidencia ejecutiva de la empresa, un puesto que había dejado parcialmente tras la muerte de Jorge. Tenemos una propuesta adicional, añadió Carlos. Nos gustaría invitar a su sobrina, Beatriz, a asumir un cargo en la dirección. Su formación en administración y su lealtad familiar son cualidades que valoramos especialmente tras los recientes eventos. Miré a Beatriz, parecía simultáneamente sorprendida y honrada. Asintió discretamente aceptando el desafío. Al salir de la reunión, encontré a una figura inesperada esperándome en el pasillo. Eduardo estaba desaliñado con profundas ojeras y una expresión que mezclaba desesperación y rabia. Madre, dijo con la voz ronca. Necesitamos hablar. Beatriz inmediatamente se colocó a mi lado. Protectora. Antonio frunció el ceño, claramente incómodo con el encuentro inesperado. Eduardo, tu abogado debería haberte aconsejado en contra de esta reunión, dijo Antonio con firmeza. Lo hizo. Estoy aquí de todos modos. Eduardo dio un paso hacia mí. Mamá, no entiendes. Todo lo que hice fue por la empresa, por la familia. Una calma sorprendente me envolvió. Este hombre frente a mí con un rostro tan parecido al de Jorge, pero carente de su integridad, ya no podía manipularme. Por la familia, repetí suavemente. Me encerraste en una clínica psiquiátrica, Eduardo. Le dijiste a los médicos que estaba senil, confundida. A nuestros amigos les dijiste que estaba en un spa. Planeabas gastar mi dinero mientras yo estaba drogada y aislada. Eso no es familia, eso es monstruosidad. Fue un error de juicio, intentó explicar, pasando la mano por su cabello desordenado. Estaba desesperado con deudas, inversiones que salieron mal.
Cristina quería más, siempre más. Nunca tuve la intención de perjudicarnos, Eduardo. Corté. Las pruebas muestran que esto comenzó hace 8 años, cuando tu padre aún estaba vivo, luchando contra el cáncer. Él lo sabía. Dejó una carta. La mención de la carta hizo que Eduardo palideciera visiblemente. Sus piernas parecieron flaquear por un momento. ¿Papá sabía? Sí. Y decidió protegerme de esa verdad mientras pudo. Su último acto de amor por mí. Hice una pausa sintiendo una profunda tristeza, no por Eduardo, sino por la pérdida de la ilusión del hijo que creí tener. El Consejo acaba de aprobar tu despido por causa justificada. El Ministerio Público recibirá todas las pruebas hoy mismo. Te sugiero que contactes a tu abogado de inmediato. Eduardo pareció desmoronarse ante mis ojos, como si la realidad finalmente lo golpeara con toda su fuerza. ¿De verdad vas a hacer eso? ¿Entregar a tu propio hijo a la policía? Te entregaste solo, Eduardo, a través de tus elecciones. Cada documento falsificado, cada centavo desviado, cada mentira contada. Fueron tus acciones las que nos trajeron hasta aquí, no las mías. Comencé a alejarme sintiendo que no había más que decir. Luego me detuve y me volví una última vez. Por curiosidad, Eduardo, ¿valió la pena todo este elaborado plan, la traición a tu padre, el intento de destruirme por un dinero que ni siquiera lograste mantener? No respondió. Tal vez no había respuesta posible o quizás finalmente se enfrentaba a una pregunta que nunca se había hecho antes. Al salir del edificio de Magala Steel, sentí como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. No era alegría, la situación era demasiado trágica para eso, pero había una sensación de que la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz. En el coche de camino a casa, Beatriz tomó mi mano en silencio, ofreciendo el consuelo de su presencia. Antonio en el asiento de adelante revisaba de vez en cuando mensajes en su celular, probablemente actualizaciones sobre los procedimientos legales que se estaban iniciando. Tía, dijo Beatriz finalmente. ¿Cómo te sientes? Miré por la ventana, observando la ciudad pasar en un borrón de colores y movimiento, como si despertara de una larga pesadilla, adolorida, confundida, pero aliviada de estar finalmente despierta. Esa noche, sola en mi habitación, tomé la foto de Jorge que tenía en la mesita de noche, su sonrisa amable, los ojos que siempre parecían ver a través de las personas directamente hacia sus almas. Hicimos lo mejor que pudimos, Jorge. Susurré a la imagen de la empresa, de Eduardo, de todo. Algunos errores no tienen fácil reparación, pero te prometo que tu legado estará a salvo. Volví a colocar la foto y caminé hacia el balcón. Río de Janeiro brillaba abajo, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban dentro de sus límites. En algún lugar de la ciudad, Eduardo enfrentaba las consecuencias de sus acciones. En otro lugar, Cristina probablemente ya seguía adelante buscando su próximo objetivo. Y yo estaba aquí, sobreviviente de una traición que debería haberme destruido, pero que irónicamente me había liberado. Liberada de la ilusión de un hijo amoroso, liberada de la manipulación constante, liberada para reconstruir no solo la empresa, sino mi propia vida. Mañana sería un nuevo día. Habría una empresa que reorganizar, una fundación que establecer, justicia que buscar. Pero en este momento me permití simplemente existir, respirar el aire de la noche, sentir la suave brisa en mi rostro. Yo era Elena Magalhães, no solo viuda de Jorge, no solo madre de Eduardo, sino una mujer por derecho propio, una sobreviviente y ahora más que nunca decidida a transformar esta experiencia dolorosa en algo que pudiera ayudar a otros. El lugar de una loca es ahí, había dicho él. Pero no había locura en mí, solo una claridad cristalina que él nunca comprendería. Y con esa claridad, reconstruiría todo lo que él intentó destruir, pieza por pieza, comenzando por mí misma. Las semanas siguientes se desarrollaron como una película a alta velocidad. El proceso contra Eduardo avanzó rápidamente, impulsado por las pruebas irrefutables que presentamos. El Ministerio Público, ante la solidez del caso, no dudó en acusarlo de múltiples delitos: apropiación indebida, falsificación de documentos, lavado de dinero e incluso secuestro. La prisión preventiva de Eduardo fue decretada un miércoles lluvioso. Recibí la noticia por teléfono de Antonio mientras revisaba documentos en la oficina de la mansión. Elena, acaban de arrestarlo. Fue pacífico, sin resistencia.
Estaba solo en el apartamento. Sentí un nudo en el pecho, ese dolor peculiar que solo una madre conoce, sin importar las circunstancias. A pesar de todo lo que Eduardo había hecho, una parte de mí aún lo veía como aquel niño de 5 años que corría por el jardín persiguiendo mariposas, o el adolescente orgulloso usando su primer traje en las fiestas de fin de año de la empresa. ¿Dijo algo?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. Solo pidió que le dijera que lo siente mucho, no por lo que hizo, ojo, sino por cómo terminó todo. Típico de Eduardo, pensé, lamentando las consecuencias, no las acciones que las provocaron. Después de colgar, permanecí inmóvil durante largos minutos, contemplando el retrato familiar en la pared. Jorge, yo y Eduardo sonriendo en nuestro último viaje juntos a Europa antes de que la enfermedad de Jorge se manifestara. ¿Éramos felices entonces, o solo fingíamos bien? Beatriz me encontró así, perdida en pensamientos, y silenciosamente se sentó a mi lado, respetando mi momento de duelo, porque eso era, un duelo por el hijo que pensé tener, por el futuro que imaginé para nuestra familia. Tía, dijo finalmente con su voz suave. El equipo de la fundación está esperando en la sala de reuniones. ¿Debemos posponer? Respiré hondo, apartando los recuerdos a un compartimento seguro en el fondo de mi mente. Novia, la vida continúa más que nunca. Necesito concentrarme en el futuro, no en el pasado. La Fundación Jorge Magalhães se había convertido en mi proyecto de redención. En los últimos días, hemos trabajado incansablemente para estructurarlo. Contratamos un equipo multidisciplinario, abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Todos dedicados a una única misión: proteger a los ancianos vulnerables de abusos familiares e institucionales. La reunión de esa tarde era crucial. Presentaríamos el programa de supervisión de clínicas psiquiátricas, inspirado directamente en mi experiencia en el Recanto da Serra. El doctor Paulo Mendes sorprendentemente se había convertido en un aliado importante, abriendo las puertas de su institución para un proyecto piloto que establecería nuevos protocolos de verificación para internaciones involuntarias. La idea, expliqué al equipo reunido, es crear un sistema de múltiples capas de protección. Primero, una verificación independiente de toda la documentación médica legal que justifique una internación. Segundo, entrevistas separadas con el paciente y sus familiares. Tercero, un periodo de observación inicial antes de administrar cualquier medicación más fuerte. Carla Lima, la abogada que lideraba el área legal de la Fundación, asintió con aprobación. Esto podría haber evitado completamente lo que sucedió con la señora Elena. Exactamente. ¿Y cuántos otros, Eduardo, existen por ahí? ¿Cuántos ancianos están siendo silenciados y manipulados en este mismo momento? No podemos salvar a todos, pero podemos cambiar el sistema. El entusiasmo del equipo era palpable. Cada miembro aportaba no solo calificaciones profesionales, sino también historias personales que los conectaban con la causa. Renato, nuestro psicólogo jefe, había perdido a su abuelo por una internación fraudulenta similar a la mía. Sofía, la trabajadora social, se había especializado en gerontología tras ser testigo de abusos en el asilo donde trabajó como pasante. Estábamos construyendo algo importante, algo que trascendía mi historia personal. La tragedia con Eduardo se estaba convirtiendo en un catalizador para cambios significativos. Al final de la reunión, recibí una noticia inesperada de Antonio, que había llegado discretamente durante las discusiones. Elena, tengo novedades sobre Cristina, me dijo mientras los demás se retiraban. Ella aceptó colaborar formalmente con la investigación a cambio de inmunidad. Está dispuesta a revelar detalles que ni imaginábamos sobre los esquemas de Eduardo. ¿Inmunidad completa? Pregunté, sorprendida por la generosidad del acuerdo. Parcial. Tendrá que devolver todos los bienes adquiridos con dinero desviado, pero evitará la prisión si coopera plenamente. Beatriz, que se había quedado para la conversación, no ocultó su escepticismo. Conveniente para ella, no usa a Eduardo mientras le es ventajoso, luego lo descarta y sale prácticamente ilesa. La justicia no siempre es perfecta, respondió Antonio con un suspiro cansado. Pero su testimonio fortalece aún más el caso contra Eduardo y puede ayudarnos a recuperar fondos que pensábamos perdidos. En los días siguientes me sumergí completamente en el trabajo de la Fundación y en la reorganización de Magalhães Textil. La empresa sorprendentemente mostró una notable resiliencia tras el escándalo.
Los empleados, muchos de los cuales habían trabajado con nosotros durante décadas, demostraron una lealtad inquebrantable. La producción no solo se mantuvo estable, sino que comenzó a crecer bajo la nueva dirección. Beatriz resultó ser una ejecutiva nata, trayendo ideas innovadoras que a Jorge le habrían encantado. Su primera iniciativa fue crear una línea de tejidos sostenibles, utilizando materias recicladas y procesos de bajo impacto ambiental. El proyecto que Eduardo había ridiculizado años antes como un desperdicio de recursos rápidamente se convirtió en el nuevo buque insignia de la empresa. Tía, me dijo Beatriz durante una cena en casa, alrededor de un mes después de la detención de Eduardo. Hoy recibí una propuesta interesante. La Universidad Federal desea establecer una colaboración con la Fundación para crear un curso de especialización en derechos de los ancianos. ¿Quieren que usted dé la clase inaugural? Compartiendo su experiencia. Hasta ese momento dudé. Mantuve mi historia personal relativamente privada, compartiéndola solo cuando era necesario para avanzar los objetivos de la Fundación. La idea de hablar públicamente sobre algo tan doloroso me incomodaba. No sé, Bea. No quiero ser conocida solo como la señora que fue internada por su hijo. Pero eso es lo que hace que su testimonio sea tan poderoso. Tía, no eres una víctima. Anónima es Elena Magalhães, empresaria respetada, viuda de Jorge Magalhães. Cuando alguien en tu posición comparte una experiencia así, la gente escucha. Reflexionando sobre sus palabras esa noche, me di cuenta de que mi renuencia a hablar en público era, en parte, un último vestigio de vergüenza, como si de alguna manera la traición de Eduardo reflejara algo sobre mí, sobre mis fallas como madre. Era hora de dejar ese pensamiento atrás. La clase inaugural en la universidad estaba programada para finales de mes. En los días previos trabajé cuidadosamente en mi discurso, decidida a convertir mi experiencia personal en algo más grande que yo misma. El auditorio estaba lleno cuando llegué. Estudiantes, profesores, profesionales de la salud y el derecho, periodistas, todos ansiosos por escuchar mi historia. Al subir al escenario, sentí un momento de pánico. Luego, respiré hondo y comencé. Hace 3 meses mi hijo me dijo, el lugar de una loca es aquí, mamá. Voy a viajar con mi esposa y ella no quiere que estés presente. Estas palabras fueron dichas en la entrada de la clínica Recanto da Serra, donde fui internada en contra de mi voluntad, basándose en informes médicos falsificados, para que él pudiera tomar control de mi patrimonio. Un silencio absoluto invadió el auditorio. Continué relatando cada detalle de mi experiencia, el aislamiento, el miedo, la sensación de impotencia y finalmente, la reacción que lo cambió todo. Lo que mi hijo no sabía es que las ancianas no son necesariamente frágiles o incapaces. Que décadas de experiencia nos enseñan a sobrevivir, a resistir, a luchar. Logré hacer una única llamada. 5 minutos que lo cambiaron todo. Bloqueé tarjetas, congelé cuentas, movilicé abogados. Y cuando Eduardo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Hablé sobre la auditoría que reveló años de fraudes, sobre la carta que Jorge dejó sobre la prisión de Eduardo, pero sobre todo, hablé de las fallas sistémicas que permitieron que algo así sucediera. Mi historia no es única. En todo Brasil, los ancianos están siendo manipulados, aislados, robados por aquellos que deberían protegerlos. La diferencia es que muchos no tienen los recursos o la red de apoyo que yo tuve. Es por ellos que creamos la Fundación Jorge Magalhães. Presenté los proyectos de la Fundación, los primeros resultados del programa de fiscalización de clínicas, los planes para el futuro. Cuando terminé, todo el auditorio se levantó en una ovación que me sorprendió por completo. La repercusión fue inmediata y abrumadora. Al día siguiente mi historia estaba en todos los periódicos, no como un escándalo familiar, sino como un símbolo de la lucha por los derechos de los ancianos. Recibí cientos de mensajes de ancianos compartiendo experiencias similares, de profesionales ofreciendo ayuda, de estudiantes queriendo ser voluntarios en la fundación. Una semana después de la charla, recibí una llamada inesperada. Era Marta, la señora que conocí en la clínica. Doña Elena, su voz sonaba emocionada. Vi tu entrevista en la televisión. Quería agradecerte personalmente. Gracias a la investigación que iniciaste en el Recanto da Serra, logré mi libertad. Mi hija finalmente descubrió lo que hacía su esposo y pidió el divorcio. Me alegra saber que estás bien, Marta.
¿Y tu situación financiera? Estamos reconstruyendo. El doctor Méndez está demandando a mi exyerno para recuperar lo que se pagó indebidamente a la clínica, y su fundación nos puso en contacto con un excelente abogado que nos está ayudando pro bono. Conversaciones como esta se han vuelto frecuentes, cada una reafirmando mi convicción de que estamos en el camino correcto. El dolor de la traición de Eduardo nunca desapareció por completo. ¿Cómo podría? Pero se estaba transformando en algo constructivo, algo más grande que mi historia personal. 2 meses después de mi charla en la universidad, recibí una solicitud inusual. Eduardo quería verme en la prisión. Me sorprendió. Desde su detención, no había intentado contactarme. Consulté a Beatriz y Antonio, ambos aconsejaron cautela. Puede ser una trampa emocional, tía, advirtió Beatriz. Él es manipulador. Lo sabes mejor que nadie. O puede ser un intento genuino de reconciliación, ponderó Antonio, siempre el diplomático. De cualquier forma, la decisión es tuya, Elena. Después de días de reflexión, decidí ir, no por Eduardo, sino por mí misma, para encontrar algún tipo de cierre, para mirar a los ojos al hombre que intentó destruirme y mostrarle que no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. La prisión era un lugar frío e impersonal, olía a desinfectante y desesperación. Eduardo, vestido con el uniforme gris de los reclusos, parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Su rostro, antes siempre bien afeitado, mostraba una barba descuidada y sus ojos habían perdido el brillo confiado que los caracterizaba. «Mamá», dijo al verme, su voz casi un susurro. «¿Viniste?» Sí, respondí simplemente sentándome frente a él. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. ¿Qué decirle a un hijo que traicionó tu confianza de la peor manera posible? ¿Qué decirle a una madre que lo puso en prisión? Te vi en la televisión, comenzó finalmente hablando sobre la fundación. Sí, estamos haciendo un buen trabajo. La nombramos en honor a papá. Él merecía ese homenaje. Otro silencio. Eduardo miraba sus propias manos, evitando mis ojos. ¿Por qué? Finalmente pregunté lo que me atormentaba desde hacía meses. ¿Por qué, Eduardo? Teníamos todo. Una familia, un negocio próspero, un legado. ¿Qué te llevó a tirar todo eso por la borda? Suspiró profundamente pasando las manos por su rostro cansado. Nunca fue suficiente, dijo al fin, ser el hijo de Jorge y Elena Magalhães, vivir a la sombra de ustedes, todos esperando que fuera como ustedes, íntegro como papá, astuto como tú, pero no soy así, nunca lo fui. Entonces, ¿decidiste traicionar todo lo que representábamos? No fue una decisión consciente, no. Al principio comenzó pequeño, un desvío aquí, una mentira allá. Cada vez se hacía más fácil. Y luego Cristina entró en mi vida con sus gustos caros y ambiciones. Ella veía en mí el potencial para más, siempre más. Cristina está testificando en tu contra, le informé observando su reacción. Se rió sin humor. Claro que sí. Siempre supe que me abandonaría cuando se acabara el dinero. En el fondo creo que fue parte de lo que me impulsó, el miedo a perderla si no mantenía el estilo de vida que ella esperaba y me encerraba. ¿Fue eso también parte de este camino resbaladizo o fue un acto calculado? Sus ojos finalmente encontraron los míos y vi algo que rara vez asociaba con Eduardo. Vergüenza genuina. Fue desesperante, las deudas acumulándose, la auditoría interna acercándose peligrosamente a mis esquemas. Necesitaba acceso irrestricto a sus cuentas, a sus poderes en la empresa. Me convencí de que era temporal, que en unos meses resolvería todo y la buscaría. Tú dijiste, el lugar de una loca es ahí. Mirando a mis ojos. Él bajó la cabeza. No hay excusa para eso. Ninguna. Volvimos a quedarnos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente dije lo que vine a decir. No vine aquí para perdonarte, Eduardo. Ni sé si alguna vez podré. Vine a decirte que estoy avanzando. La empresa está prosperando. La fundación está ayudando a personas que pasaron por lo que yo pasé. Tu traición, por dolorosa que haya sido, no me destruyó. Al contrario, sé que no lo merezco, pero estoy orgullosa de ti. Madre, siempre lo he estado. Quizás esa fue parte del problema,
saber que nunca sería la mitad de lo que tú eres. Me levanté sintiendo que había dicho lo que necesitaba. Adiós, Eduardo. ¿Volverás? La pregunta salió casi como una súplica. Me detuve en la puerta, mirando al hombre quebrado que una vez llamé hijo. No sé, tal vez algún día, pero no cuentes con eso. Salí de la prisión, sintiéndome extrañamente ligera. No había perdón. No aún, tal vez nunca. Pero había comprensión, no justificación, sino entendimiento de lo que llevó a Eduardo por el camino que eligió. En el coche Beatriz esperaba ansiosamente. ¿Cómo fue? Necesario, respondí simplemente. Vamos a casa, Bea. Tenemos mucho trabajo por delante. En los meses que siguieron, la Fundación Jorge Magalhães creció más allá de nuestras expectativas más optimistas. Establecimos alianzas con universidades, hospitales, organismos gubernamentales. Nuestro programa de supervisión de clínicas fue adoptado como modelo en 3 estados. Comenzamos a ofrecer asistencia legal gratuita a ancianos víctimas de abusos familiares, ayudando a decenas de personas a recuperar su autonomía y dignidad. La Magalhães Textil, bajo la dirección compartida entre Beatriz y yo, no solo se recuperó del escándalo, sino que alcanzó nuevos niveles. Nuestra línea de tejidos sostenibles recibió premios internacionales y abrió puertas a mercados antes inexplorados. En cuanto a Eduardo, cumple su condena, enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Cristina desapareció tras testificar, probablemente buscando un nuevo comienzo, lejos del escándalo que ayudó a crear. Y yo, a mis 67 años, descubrí una nueva versión de mí misma, más fuerte, más sabia y infinitamente más decidida de lo que jamás imaginé ser. La traición de Eduardo, por dolorosa que haya sido, me forzó a despertar de una complacencia de la que ni siquiera sabía que había caído. Hoy, cuando miro hacia atrás, a ese momento terrible en la entrada de la clínica Recanto da Serra, no veo solo el comienzo de una pesadilla, también veo el inicio de un viaje de autodescubrimiento y propósito renovado. El lugar de una loca es ahí, dijo él. No sabía que esas palabras crueles desatarían una transformación que ninguno de nosotros podría prever. No había locura en mí, solo una fuerza dormida que finalmente encontró su plena expresión. Y si hay una lección que he aprendido a través de todo esto, es que nunca es tarde para empezar de nuevo, para redefinir quiénes somos y qué legado queremos dejar. La edad no es sinónimo de fragilidad o impotencia. A veces son precisamente las últimas décadas de vida las que nos permiten encontrar nuestra voz más auténtica y nuestra mayor fuerza. Esta es mi historia, una historia de traición y recuperación, de pérdida y renacimiento. Una historia que sigue desarrollándose no como víctima, sino como protagonista de mi propio destino. Y si mi experiencia puede ayudar a otros a encontrar su voz y su fuerza, entonces cada lágrima derramada en esa clínica habrá valido la pena. Porque al final, no son nuestras caídas las que nos definen, sino cómo elegimos levantarnos. Mis queridos, hemos llegado al final de esta historia que, por dolorosa que sea de contar, considero necesaria para alertar a tantas personas que pueden estar pasando por lo mismo que yo viví. Nunca imaginé que a los 67 años enfrentaría la mayor traición de mi vida, proveniente de quien más amaba y confiaba, mi propio hijo. Como ustedes han seguido, Eduardo, mi único hijo, aquel que abracé en mis brazos, a quien di todo de mí, planeó fríamente internarme en una clínica psiquiátrica con documentos falsificados, solo para tomar control de mi dinero y de la empresa que construí con mi esposo, Jorge, durante décadas. El lugar de una loca es ahí, mamá, dijo, palabras que jamás olvidaré mientras me dejaba en ese lugar, como si fuera un objeto desechable, un inconveniente en su vida de lujos. Pero lo que no contaba es que esta anciana aún tenía mucha fuerza y astucia. Con solo una llamada de 5 minutos, logré movilizar una red de apoyo que cambió completamente el juego. Bloqueé tarjetas, congelé cuentas, inicié una investigación que reveló un esquema de fraudes y desvíos que se extendía por años, comenzando cuando mi querido Jorge luchaba contra el cáncer. Descubrí que mi esposo ya sospechaba de las acciones de nuestro hijo. Dejó una carta detallando sus sospechas, confiada a nuestro amigo Marcos, para que me fuera entregada si sus sospechas se confirmaban. Jorge intentó protegerme hasta el final, ahorrándome ese dolor mientras pudo. La auditoría reveló lo impensable: 8 millones de reales desviados a lo largo de 3 años, documentos falsificados, secretos industriales vendidos a competidores.
Un plan meticuloso que culminó en el intento de alejarme definitivamente, encerrándome como alguien sin capacidad mental, mientras Eduardo y Cristina, su esposa interesada, gastaban mi dinero en lujosos resorts. Pero el destino tiene sus caminos para hacer justicia. Eduardo terminó preso. Cristina lo abandonó al primer signo de problemas financieros. Y no solo recuperé mi libertad y mi patrimonio, sino que encontré un propósito mayor, la Fundación Jorge Magalhães, dedicada a proteger a los ancianos de abusos familiares e institucionales. Mi historia personal de dolor se transformó en un movimiento que ya ha ayudado a decenas de personas en situaciones similares. Marta, a quien conocí en la clínica, fue una de las primeras beneficiadas. Como ella, muchos otros ancianos están recuperando su autonomía y dignidad a través del trabajo de la Fundación. La Magala Textil, lejos de sucumbir al escándalo, prosperó bajo la nueva dirección compartida entre mi sobrina Beatriz y yo. Nuestra línea de tejidos sostenibles, que Eduardo había ridiculizado años atrás, se convirtió en un éxito internacional, demostrando que innovación y ética pueden ir de la mano en los negocios. Cuando visité a Eduardo en la prisión, no fue para perdonarlo. No sé si alguna vez lo lograré, pero sí para mostrarle que su intento de destruirme, irónicamente, me había hecho más fuerte que nunca. Él confesó sus motivaciones, la constante sensación de vivir a la sombra de Jorge y de mí, el miedo a no ser suficiente, la influencia de Cristina y sus gustos caros. Nada de esto justifica sus acciones, pero me ayudó a entender cómo llegamos a ese punto. ¿Qué aprendí a través de esta dolorosa experiencia? Que la edad no es sinónimo de fragilidad o incapacidad, que nunca es tarde para empezar de nuevo, para redefinir quiénes somos y qué legado queremos dejar. A veces son precisamente las últimas décadas de vida las que nos permiten encontrar nuestra voz más auténtica y nuestra mayor fuerza. También aprendí sobre la importancia de los sistemas de protección para los más vulnerables. Si no fuera por mis recursos, mi red de contactos y mi experiencia en los negocios, probablemente aún estaría encerrada en esa clínica, drogada y aislada, mientras mi patrimonio se drenaba por aquellos que debían protegerme. ¿Cuántos ancianos no tienen esa misma suerte? ¿Cuántos están silenciados en este momento sin voz, sin defensa, a merced de familiares inescrupulosos? Es por ellos que sigo luchando cada día a través de la Fundación, a través de mi testimonio, a través de historias como esta que comparto con ustedes. Hoy, a mis 67 años, he descubierto una nueva versión de mí misma, más fuerte, más sabia y infinitamente más decidida de lo que jamás imaginé ser. La traición de Eduardo, por dolorosa que haya sido, me obligó a despertar de una complacencia de la que ni siquiera era consciente. Y si mi experiencia puede ayudar a otros a encontrar su voz y su fuerza, entonces cada lágrima derramada en esa clínica habrá valido la pena. Porque al final, no son nuestras caídas las que nos definen, sino cómo elegimos levantarnos. Mis queridos que han seguido esta historia hasta aquí, les pido que compartan este vídeo, no por mí, sino por todos aquellos que pueden estar pasando por lo mismo que yo y no saben cómo reaccionar. Su compartición puede ser la luz que alguien necesita para encontrar fuerza y salir de una situación de abuso. Si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora mismo. Aquí compartimos historias reales como la mía. Historias que necesitan ser contadas, que pueden transformar vidas, que pueden alertar y proteger a personas vulnerables. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para recibir notificaciones de todos los nuevos vídeos. También dejen su comentario. Cuéntenme qué les pareció mi historia. ¿Conocen a alguien que haya pasado por algo similar? ¿Qué señales de alerta notaron en mi relato? Su interacción es fundamental para que este canal siga creciendo y llegue a más personas que necesitan escuchar estas historias. Y si este contenido tocó su corazón, les pido que consideren apoyar nuestro trabajo a través de Valeu Demais, una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción y nos permite traer más vídeos diariamente. Producir contenido de calidad requiere recursos, tiempo, investigación, y su contribución, por pequeña que sea, hace toda la diferencia para mantener este canal activo y en constante crecimiento. Grabar este vídeo fue emocionalmente agotador para mí. Revivir cada momento de esa experiencia traumática no es fácil, pero sé que valió la pena si al menos una persona se siente menos sola después de verlo. Si un solo anciano puede identificar señales de abuso y buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. En el próximo vídeo traeré otra historia impactante que necesita ser escuchada. Hasta entonces, cuídense, valoren su vida y recuerden,
Su edad no determina su valor ni su fuerza. A veces nuestras mayores batallas llegan justo cuando pensamos que la vida debería ser más tranquila. Pero es en esas batallas donde descubrimos de qué estamos realmente hechos. Gracias por escucharme. Gracias por ser parte de esta comunidad que crece cada día. Gracias por hacer posible que historias como la mía sean compartidas y puedan marcar la diferencia en la vida de tantas personas. Soy Elena Magalhães y esta fue mi historia en el canal. Hasta el próximo vídeo, donde otra historia de superación te espera. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentar y ayudar con un valeu demais si puedes. Cada pequeña acción tuya significa el mundo para nosotros.